Hoy nos acompaña Carlos Vallejo, escritor y poeta ecuatoriano. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí nuevamente, Carlos. Muchas gracias, Amanda, por la invitación y contento de estar aquí en el espacio, como siempre. Carlos también es gestor del espacio cultural de San Antonio y hoy queríamos conversar con ustedes, con la audiencia, queridos amigos y amigas, a propósito de que se va a realizar los talleres de escritura y lectura que empiezan el día de mañana. ¿De qué se tratan los talleres, Carlos? ¿Qué novedades hay? Bueno, los talleres son una forma de capacitación y de encuentro con el conocimiento y la cultura. Este espacio lo que pretende es dar insumos, el alimento del pensamiento y del conocimiento y de las emociones. Los insumos tienen que ver con los libros. Y los libros son la herramienta más emblemática de la modernidad, digámoslo así, ¿no? Recordemos que cuando empezó la imprenta de Gutenberg, muy pocas personas conocían las cosas, la política, la economía, las finanzas, las tecnologías de la agricultura y de tantos menesteres de la creación humana. Pero cuando aparecen los libros, estos conocimientos se multiplican, se democratizan. Ujú. Pero resulta que ahora, paradójicamente, a pesar de los tiempos tecnológicos, la gente lee muy poco y se dedica muy poco a investigar a fondo las cosas. Lamentablemente, el Internet lo que hace es que nos obliga a mover así nada más. En pocos segundos, en medio segundo, creemos que ya sabemos de finanzas, de marketing, creemos que ya sabemos Ujú. de filosofía, entonces opinamos de todo, pero este, la misma ejecución de estos dispositivos hace que no le demos más importancia que 3 segundos a las cosas, y de esa manera no se puede sostener una cultura. Y por eso, y ante estas reflexiones, es que se hace un taller de escritura creativa, que está dedicado a creadores, a gente que está interesada en generar pensamiento, en multiplicar el pensamiento, en crear el pensamiento propio. Ujú. Y esto tiene que ver, pues, con la ejecución de algunas técnicas, de algunas herramientas que tienen que ver con la escritura, con la imaginación, con las paradojas, con la filosofía. Hay encuentros también con la literatura, con la poesía, con el canto, con la imaginación, la ilustración. Entonces es un proyecto que intenta, a través del conocimiento y desde el conocimiento, generar varios productos, digamos, creativos de arte, artesanales o de conocimiento. Y en estas épocas, en este contexto donde poco leemos y poco se piensa, también poco se crea, ¿cómo les puedes a la gente brindar estas herramientas o inspirar para que la gente escriba o lea? Bueno, hay distintas fuentes de inspiración. Primero es que nos la quitaron la inspiración. Nosotros de niños venimos ya con muchas inquietudes, muchos ejes de curiosidad, de duda, de extrañamiento, de asombro, de entusiasmo por conocer el mundo. Y esto es una actitud gratuita que tenemos desde que nacemos. Un don. Desde niños ya empezamos, podemos conocer 2, 3 idiomas, pero con una facilidad increíble. Ujú. Y esto pues nos van podando, nos van quitando, nos van cortando, nos van haciendo creer que el mundo es un poco más pequeño de lo que creemos y nos hacen creer que solamente debemos llegar hasta donde llegan los deberes, hasta donde llega el profesor. Es muy raro ver al estudiante inquieto que dice, no, yo ya leí eso, yo ya hice ese deber y hice Ujú, más cosas, investigué en más libros. Es muy difícil eso. ¿Por ujú, qué? Porque hay una distorsión de lo que es el conocimiento desde las mismas instituciones educativas. ujú. Entonces, por eso, atacando ese tema, es que el entusiasmo hay que devolverle a la gente. Debemos devolvernos el entusiasmo, conocer cuáles son las leyendas alrededor del Imbabura, por ejemplo, Ujú, o cómo conocer cómo besar mejor, cómo ser ujú, un mejor amante, cómo ser un mejor hijo, cómo ser un mejor esposo, cómo ser un mejor clérigo, cómo ser un mejor asesino. Todo está en los libros, pero es que no ujú, nos damos cuenta mucho de eso porque nos hicieron creer que los libros son esas cosas aburridísimas ujú, que hay que cumplir, que hay que hacer esa tarea que me quita el tiempo para jugar básquet, para estar molestando con mis compañeros, con mis panas, con mi novia y todas esas cosas, ¿no? ujú, Entonces hay una distorsión muy grave. El placer por el conocimiento hay que devolvérnoslo. Hay que devolverles a los jóvenes. Por ejemplo, un joven que, que lee tiene una sal.
más exquisita, o sea, sabe cómo Ujú, conversar, sabe cómo convencer a los demás. ujú, Si eres un chico que eres tímido, por ejemplo, cuando empiezas a leer descubres que tienes más herramientas para comunicarte con los demás. ujú, Ya puedes hablar de cohetes, de autos que van a la luna, de viajes submarinos, de aventuras de dragones, ujú, de duendes, de fantasmas, de aparecidos, y no solamente de marcas de celulares o cosas así que tal vez caen en lo trivial, ¿no? Sino que tenemos ya otros conocimientos más de fondo y dice, ¿conocías tú que en las guerras del Peloponeso ni sé qué? ujú, ¿Y conocías que en la Segunda Guerra Mundial murieron ni sé quiénes y lucharon contra ni sé qué? mm. Todo eso está en los libros, ya está en los libros, por suerte. Es la era del conocimiento, pero la estamos desaprovechando, subutilizando porque nos hicieron ahuyentar de los libros. ¿Y cómo se ahuyenta a una persona de los libros? Porque yo, hemos hecho una suerte de igual de talleres de lectura y sabes que nadie se inscribe a los talleres de lectura y de escritura. Y es como, ¿por qué la gente piensa que un libro es aburrido? ¿O siempre se pensó eso? Siempre se pensó eso, nos enseñaron a que sea así, porque la lectura no debe ser obligatoria, la lectura debe ser voluntaria, la lectura no debe ser impuesta, sino que debe ser libre. Es decir, a mí que me gustan las patinetas y el rock y el heavy metal, no me van a poner a leer un libro de leyendas del agricultor, por ejemplo. No voy a conectar bien. Ujú, Necesito yo una historia que sea así con dinámica, con energía. ujú, Entonces, las patinetas y mientras tanto estaba escuchando Metallica y The Doors y ujú, Slipknot y ujú, esas cosas. Yo no voy a sintonizar con una historietita de amor que la princesita se ujú, cayó y que le entregó una flor el príncipe. Eso me va a aburrir tremendamente. ujú, Obviamente, hay libros tremendamente malos ujú, para mi estilo de ser, para mi modo de ser. A un rapero difícilmente le vas a entregar una historietita de amor que va a estar ujú, ambientada en el siglo XIX y uno se queda así como, ujú, ay, ¿por qué tengo que hacer este deber? No quiero hacer este deber, definitivamente no lo voy a hacer. ujú. Entonces nos hacen que escapemos Pero de no se está seleccionando, no se está guiando. ¿Desde dónde surge que haya este incentivo para los niños, para los jóvenes, que podamos estar como más, tener un apego por revisar, por leer estos textos? tienen que ser en todos los espacios de relación. Por ejemplo, las casas de la cultura tienen que estar decididas a hacer programas de fomento de la lectura. Las radios, los medios de comunicación deben estar decididos, alineados a, a programas que involucren a la lectura, al libro, convocar a expertos en el libro. Las instituciones educativas, ni se diga, deben ser los lugares más emblemáticos donde las bibliotecas estén a disposición de todos, que se lleven los libros, que se roben los libros, que compren libros, que intercambien libros, ferias de libros, Ujú, concursos de libros, ujú, juegos de libros, jugar a escribir, hacerse poetas, hacerse cuentistas, contar, invitar a escritores a los colegios. Ahí hay, como ya te he contado, como unas 10 estrategias, ¿no? ujú. Y lo mismo los bibliotecarios no deben ser esos tipos aburridos que están ahí Hagan silencio. esperando que nos muramos o que no lleguemos nunca, ¿no? Porque como Ujú, ya tiene sueldo, no es que le pagan por persona que entre. ujú, El bibliotecario debe ser así un amiguísimo, enterado de todo, que les diga, ¿y conoces la historia de esa sirena que se enamoró de tu profesor de geografía? ¿Y ujú, conoces? Y ujú, entonces, en todos los círculos posibles, la familia debe tener un rincón de lectura. Es que no, que son los libros muy caros. Los profesores siempre me vienen con ese cuento. Es que no, es que yo no tengo tiempo, es que debo hacer un poco de informes, es que el ujú, ministerio, es que el rectorado me obliga, me dice, me exige, y es que los sueldos tan poquito que yo no tengo plata para comprarme libros. ¡Qué vergüenza! Ellos son ejemplos de por lo menos 30 niños, cada profesor. ujú, Entonces debe ser un espejo de las necesidades de la cultura. El ujú. profesor, todo profesor debe ser un gran lector o debe ser despedido. Así de simple, porque son el ejemplo que se ve durante todo un largo año lectivo Claro. para los alumnos. Y los alumnos ven que el profesor se levanta a chatear, a usar el celular. Los alumnos, ¿qué hacen? Porque como somos Ujú, entidades que copiamos ujú, socialmente, ujú, vamos también a decir, bueno, parece que es importante estar ahí tonteando en el celular. ujú.
Pero si le ven a un maestro leyendo, si le ven a un papá leyendo en vez de estar dedicado a la televisión, si le ven a un bibliotecario leyendo y apasionado por los libros que entrega, si le ven a las autoridades de la cultura entregados a leer y a decir que los libros y que saquen libros y que registren la historia, Transmites pues esa es energía, ¿no? contagioso eso, ¿no? Mm, Y por eso yo también hago lo mismo, me ujú, contagio de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo tenemos una línea editorial y hemos ujú, publicado ujú. a vecinos, autores. Por ejemplo, es Alicia, es una vecina Sí, sí, la de tuvimos nuestra aquí a querida la poeta. parroquia. Ujú, Entonces ella vino para acá y le apoyamos a hacer este ujú, libro. Tenía unas faltas por ahí de ortografía que todos tenemos. ujú. Los premios Nobel las tienen. Entonces no es ninguna vergüenza ser editor, porque todos tenemos necesidad Ujú, de una manito de gato, de unas observaciones técnicas al respecto, ¿no? ujú. Pero entonces ya le decimos, mira, puedes usar este tamaño de libro, puedes usar este tipo de papel, puedes usar este tipo de estructuras de diseño. Y así, por ejemplo, tenemos distintas formas de participar en el proceso de creación de conocimiento, que a la final culmina en un libro. Y Carlos, ¿y la gente que no lee puede escribir? Claro que puede escribir, pero es como que quisieras decir, yo soy futbolista, pero es que no me gusta ir a la cancha. Así como Ujú, contradictorio, ujú, soy espadachín, pero es que no tengo espada. Eh, es prioritario, sobre todo en los escritores, ujú. tener que decir. Y para tener que decir, yo les pido que lean a los mejores, a los premios Nobel, a los premios Cervantes, a los grandes autores de toda la historia que ha ofrecido el planeta. Entonces, tenemos bastante de donde nutrirnos para ser grandes escritores. ¿Y por qué crees que, o sea, es importante escribir y veo que cada vez menos gente escribe o publica en el Ecuador, porque tú estás señalando todo este escenario desastroso en el que se encuentra nuestro país? Sí, y la diferencia nos están restregando en la cara, sí. El Ujú. primer mundo y nosotros somos el último mundo. Y los ecuatorianos, en especial en la región. Sí, es que estamos en modo pasivo. Ujú. Y hasta los pandilleros dicen, estamos activos, estamos activos. ¿Qué quiere decir? Hacer cosas, Ujú, para bien o para mal, pero hacer. Pero hacer es pensar. Y pensar es desarrollar lo que tenemos en nuestra cabeza para los demás, para el futuro, para mejorar nuestra patria. Si creemos en la patria, ¿no? Porque a veces no hay apoyo, no hay mucha conciencia de sembrar. ujú, Solo quieren cosechar sin haber ujú. sembrado. Ahora mismo la Y selección de rápido. ajedrez del Ecuador no tiene fondos y estamos Ujú, esperando que el gobierno les diera. Y ya fueron ayer ya la inauguración del... Y no hay plata, no hay ujú. para que nuestros grandes líderes del ajedrez vayan a participar por un torneo mundial de ajedrez, por ejemplo. Entonces eso pasa ayer, pasó hoy, pasará mañana. Entonces no es que hay mucho ejemplo de parte de las entidades. Y entonces es como dicen los punk, la filosofía punk. Ujú, Hazlo tú mismo. Entonces empieza a pensar por ti mismo. ujú, Haz tú los memes, haz tú los posts, no los copies, no los ujú, reenvíes, sino haz tú. Diseña tú, dibuja tú, escribe tú, piensa tú, sueña tú. ujú. Y es muy distinto porque el sabor de los que vivimos en San Antonio va a ser distinto, de los que vivimos en Natabuela va a ser distinto, va a ser un sabor particular de las cosas que digamos, de las cosas que pintemos, de las esculturas que creamos. Va a ser una cosa propia, ¿no? Entonces hay que llenarse de insumos. Y por eso yo aprovecho este espacio pues Sí, pues aquí veo para todo obsequiarte este libro, gracias, para esta gracias. linda biblioteca que tienes, también obsequiarte este. Estos libros hemos hecho nosotros, Ujú, de tu, de la editorial, editorial, tu sí. editorial es del Volcán, Ediciones del Volcán. Ediciones del Volcán, wow, gracias, Y la chévere, idea es que la chévere, gente tenemos se mucho está que leer ganando ahora. algunos dineritos extra por Ujú. hacer su escritura. Estos estos textos. ¿Sabes que Te dejo desde también y además este y este y y este este aquí te los dejo tenemos ya porque toda yo sé una que biblioteca nueva aquí tienes un con público lector, Carlos? Gracias, gente que te querido, oye, que te escucha, que gracias. te mira y que también le gusta la lectura. Estos Si regalos puedes, deberíamos hacerles a todos para incentivar la lectura y claro. también la De hecho, escritura. desde el Espacio Cultural San Antonio, que queda pues cerquita del Aquí parque está cerquita. de San Antonio, ¿no? Ujú. Eh, hacemos donaciones.
tenemos Ujú, así ya un cuarto lleno como los tesoros de Atahualpa de libros ujú, que estamos por donar. ujú, Solo pedimos que se acerque la gente que desee. Hay ujú, literatura, inglés, finanzas, marketing, ujú, poesía, cuento, novela, relato, crónica, ensayo. Hay ujú, muchas cosas y están ahí pendientes para ser donadas, porque asimismo nosotros hemos hecho una campaña para que nos donen ujú. y que se dote la biblioteca comunitaria de mucha luz, de muchos libros. Entonces ya tenemos aproximadamente unos 6,000 libros, Guau. aparte de los que están listos para Ya ser estás como donados. Alejandría tú. Sí, ya estamos como la biblioteca de Alejandría. Perfecto, perfecto. Oye, Carlos, y mañana empiezan ustedes con un encuentro con los jóvenes, los niños en el espacio cultural en San Antonio, para que los niños y las niñas se inscriban dentro de estos talleres. ¿Qué hay que hacer para que tú les puedas inspirar para leer y también a la vez escribir? Porque este es un taller Sí, para escribir. hay distintas maneras. Por ejemplo, Ujú, solamente conocer a la biblioteca ya con este nuevo enfoque ujú, del conocimiento, de la curiosidad, del asombro. ujú, Ya los chicos van, toman los libros, las revuelven a la biblioteca, cogen las cosas, ujú, las hacen papilla, ujú, pero es para bien porque están vitales, ujú. están viviendo los libros, están cobrando vida cuando los toman unas manos que quieren, están interesados en saber cosas, en leer, en soñar. Entonces es muy distinto porque se les deja libres. Lleven, cojan. No es que tengan cuidado, que No se formaditos. No. tocan. Acá en el espacio cultural se recuestan en la hierba, siguen leyendo, se llevan el libro a la casa, lo devuelven dentro de un mes, dentro de una semana. Mm, Otros libros se los obsequio si es ujú, que hacen ciertas consignas, ciertos retos, ujú. ciertas Pruebas. adivinanzas, ciertas pruebas para saber. Ujú, Y pues se los obsequio a los libros. ujú, Entonces, todas esas maneras son para construir un pueblo lector, una sociedad lectora. Y en esto pues viene el taller de escritura creativa, ujú. que a propósito es un... Es online y presencial, me decías. Sí, tiene las dos modalidades, porque Ujú. tengo gente que incluso son estudiantes de Alemania, entonces allá está de noche y acá está de día. Y te puedes conectar Y vía claro, les estoy entregando Ujú, insumos de cómo escribir, algunas trucos de los grandes escritores, les envío lecturas, ujú, grandes, pequeñitas, diminutas, todo para inspirar, para ujú, generar. Eso yo quería decir. ujú, Eso es lo que yo pensaba decir. Este es el personaje que me estaba a mí encantando. Yo no ujú. sabía cómo, ¿Cómo va a ser? cómo resolver esta Ujú, historia. Y ya encontré inspiración en este libro de Faulkner del 1946. ujú, Ah, ya. Entonces, y así, ujú. se les va entregando dibujos, esculturas, que vayan al museo, que vayan al cementerio. O sea, en el taller suceden muchas cosas, sobre todo retos que se Y en hace las para escribir. personas para que empiecen a escribir, ¿es desde pequeños o también lo pueden hacer una persona adulta, ya aunque sea ya grande? Sí, dividir por edades a estas alturas de la creatividad es un prejuicio. Mm, Porque los viejos tienen un conocimiento así que yo jugaba con el trompo, que las ujú. tapias, que el aparecido, que el fantasma, que si había, que los empleos, que el zapatero, que el talabartero, que el que hacía las Son cerraduras. buenos narradores orales, Sí, ¿no? entonces ya lo tienen natural. Solo Pero que a veces estamos escribirlo, medio cuadrados. Escribirlo hay que hacer un pequeñito proceso así de que ujú, suelte la lengua con estas reglas que le van a ayudar a expresarse mejor. En cambio, los niños lo tienen natural. ujú, Entonces los unos apoyan a los otros. Los niños dicen, ah, es que sí hay un caballo cuadrado y es rosado y también hay un elefante de este tamaño que entra en el bolsillo y entonces están más locos los niños. ujú, Y eso le ayuda al adulto a expresarse. Dice, ah, ¿verdad? Ah, tienes razón, puede que el fantasma haya sido de 80 metros y no de 1,5 metros como yo lo pensé. Ah, me sirve que sea de 80 metros el fantasma para la historia que tengo que contar de mi pueblo. ujú, O si no, el que hacía las cerraduras, el herrero, o el que hacía las cerraduras, era un enanito. Ah, con eso me sale mejor el cuento. Era un enanito, o un gigante. ujú, Y así, pero son recursos que el niño le va ujú. entregando al grande y el grande le va entregando cosas que el niño puede usar. Entonces todo se mezcla ahí, todo es válido. Y todos se pueden ser escritores o hacer este ejercicio de escribir. Sí, en principio está enfocado en ser escritores, pero hay unas variaciones muy Ujú, sutiles. El uno termina, queriendo ser escritor, termina haciéndose poeta.
Ujú. Siente que como que el corazón le late un poco más fuerte por ahí. Mm, El otro dice, es que yo quiero registrar la historia de mi pueblo, la historia del Imbabura y las cosas que he entero. visto y se hace cuentero, se hace inventor de cosas. El Ujú, otro dice, no, pues esto me sirvió para ser grafitero. ujú. ¡Ah! Y se hace grafitero y con las ideas que él consiguió a partir de los libros y de los O ejercicios creativos, investigaciones. se fue enseguida a rayar las paredes con esas cosas sobre política, sobre el amor, sobre Ujú, tantas cosas que hay. Se hace grafitero. El ujú. otro dice, esto me sirvió para hacer una buena fotografía. Entonces voy a poner unas flores aquí y acá voy a poner una vasenilla invertida que va a ser como el casco de un soldado y empiezan así. El otro, Claro. entonces No solo es nosotros como la estamos escritura en sí, sí, ¿no? estamos en como decir, en una sopa que es un insumo, los alimentos que tiene el creador para hacerse poeta, radioteatro, escritor, escultor, ilustrador, todo es darles insumos, incluso ejercicios creativos que rayan con la locura. Ujú. Entonces dice, a ver, ¿qué tal si la lluvia llueve para Para arriba? arriba. ¿Y qué tal si hay 3 soles y 4 lunas? ¿Y qué tal si ahora vamos a atender la clase de espaldas? O sea, hay algunos ejercicios para soltar la mente, ejercicios para el corazón y para que la mente se suelten. ¿Cómo será besarse debajo de la piscina? Ujú, ¿Cómo será? Y así, ¿cómo ujú. será? ¿Cómo será un caballo en llamas cruzando las praderas de la Imbabura? Y así cada quien empieza a soltarse, a soltar el Y de pensamiento. esas ideas hay miles dentro Claro, de las entonces nosotros personas. tenemos los mitos griegos, los mitos Ujú. latinos, los mitos Andinos. andinos y así tantas historias, ¿no? Y están aquí en nuestro rostro, están así restregándonos. ¿Por qué no nos Nosotros lees? tenemos que. Sí, entonces hay que hacerse más sabios desde pequeños. Perfecto, Carlos, qué gusto. Aquí ya me has hecho todo un mundo. Ya parece que estaba leyendo un libro cuando tú hablas. Bueno, pues nosotros hemos estado conversando aquí con Carlos Vallejo, que nos está invitando para ser parte de este taller de lectura y escritura que empieza el día de mañana. ¿Dónde pueden inscribirse? Bueno, en las redes sociales se encuentran Espacio Cultural San Antonio. Y ahí pues nos pueden enviar un mensaje porque podemos coordinar un horario especial para la gente que no podría conectarse directamente. Y también vamos a dar una clase demostrativa, Ujú. gratuita, digamos, en esta ocasión, para ver cómo funcionan las cosas. ¿Mañana Como tarde? mañana en la tarde, sí, a eso de las 17:30. Ujú. Entonces vamos a estar con una clase demostrativa, van a estar los libros a su disposición, van a estar otros libros listos para ser examinados, investigados, otros libros para ser obsequiados y así darle un movimiento más a esta biblioteca comunitaria que es de las pocas que tiene Imbabura. Muchísimas gracias, Carlos. Qué gusto haberte tenido Muchas aquí y gracias, haber Amanda. contado con tu presencia en esta mañana en la revista informativa Hola Mundo. En la ciudad más linda del mundo priorizamos el arte y la cultura. Disfruta en familia el verano de las artes de Quito, con 500 agrupaciones artísticas. Quito resonará con música popular, urbana, salsa, andina, cumbia, agrupaciones emergentes, rock y chicha radioactiva. Los espacios públicos te pertenecen. Aprópiate de tu ciudad en el verano de las artes. Revisa la agenda completa en quitocultura.com. Con arte, cultura y deporte, Quito renace.